hoy vamos a empezar, no sé cuánto tiempo nos vamos a pasar en Marcos, pero vamos a estar viendo milagros que hizo Jesús en el Evangelio de Marcos. A mí me encanta leer Lucas, me encanta Marcos, los evangelios por diferentes razones, pero algo que me gusta mucho de Marcos, que lo hace uno de mis favoritos, es de que de los evangelios es el más cortito, simplemente son 16 capítulos, solo puedes leer rápido. Y lo que me gusta es que es un evangelio de acción. Empieza inmediatamente con un milagro y va de milagro a milagro. Y una de las palabras que usamos para describir un milagro es señal. Y un señal nos muestra algo, un señal nos está enseñando algo, ¿verdad? Así como cuando vas por la carretera y dice el señal, vas por el 610 y de repente dice el 45 sur para Galveston. Es un señal que si tomas el 45 sur vas a ir a Galveston, otro 45 norte a downtown, right? So si vas al norte, sabes que ese señal te está enseñando que vas rumbo al centro. Entonces, cuando vemos los milagros, los señales de nuestro Señor Jesús, lo que estamos viendo es que nos enseñan su identidad y su autoridad. Y hoy vamos a aprender mucho de la identidad y de la autoridad de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 21. Let's read Mark chapter 1, verse 21. Dice, y entraron en Capernaum en los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿y qué es lo que decían? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vemos que Jesús estaba en la área de Galilea. Vemos en el versículo 21 que estaba en Capernaum. En Capernaum es donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros. Este es un mapa de Israel. Capernaum se encuentra allá arriba, la región de Galilea, era en el norte, en el medio vemos a Samaria y de ahí abajo es la región de Judea, donde se encuentra Jerusalén. La mayoría del ministerio, del ministerio de Jesús, la mayoría de los milagros de Jesús sucedieron allá en el norte, en Capernaum, y de ahí terminó Semana Santa, día de cuando fue crucificado en un viernes y resucitó en un domingo. Todo eso sucedió en el sur de Israel, en Jerusalén. Yo sé que se ve lejos, pero Israel no es un país muy grande. Cuando tú vayas a Israel, no dije eso a las 8 y se me quedaron dormidos, ¿verdad? Pero vas a ver que es un país pequeño. De Capernaum a Jerusalén por carro son como menos de 2 horas y media, right? Fun fact, como decimos en inglés, puedes meter 32 israelíes en Texas, right? O sea, en el estado de Texas quepan 32 israelíes. Eso muestra qué tan pequeño es Israel, o también muestra qué tan grande Texas es, right? Como tú lo quieres tomar. Vemos de que esta es la área donde se encontraba Jesús, para tener una idea mientras que estudiamos. Vamos al versículo 21, verse 21. Dice, y entraron en Capernaum
y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba, 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Regresamos al versículo 21. Let's go back to verse 21. Antes de entrar más al primer milagro que Marcos nos enseña, no es el primer milagro de Jesús, pero en el orden de que Marcos enseña los milagros, es el primer milagro que Marcos comparta con nosotros, que es de traer liberación a un hombre atormentado de un espíritu inmundo o a un endemoniado, como a veces decimos. Vemos varias cosas, all right? En este versículo vemos tres cosas que deben de ser importantes en nuestra fe, cosas que Jesús practicaba y como seguidores de Jesús, imitadores de Jesús, nosotros debemos de practicar. Vemos que eran los días de reposo, en otras palabras, había el día de reposo y vemos que Jesús en el día de reposo iba a la sinagoga, y la sinagoga es como decir la iglesia, y de ahí enseñaba las escrituras. Algo que nosotros necesitamos a poner en práctica, que fallamos mucho, especialmente aquí en el país en que vivimos, es de tomar un día de reposo, right? Un día de reposo es un día de descanso, es un día de cesación donde cesamos de trabajar, es un día de santidad, un día que apartamos para las cosas del Señor. La semana pasada enseñé tocante el dar y compartí más, me enfoqué un poco más en el diezmo, y vimos de que el diezmo era algo que se practicaba antes de la ley, en de que Abraham, cuando vio a Melquisedec después de la victoria, le entregó el diezmo. Tomar un día de reposo es un ejemplo que aprendemos de Dios mismo. Antes de la ley, en Génesis 1 y Génesis 2, en el día de creación, vemos que Dios tomó 6 días para crear cielo, tierra y mar y llenarlo con vida. Y déjame decirte que cuando Dios dijo como sea la luz y fue la luz, no fue gran cosa para Dios. No es como si Dios se esforzó como haciendo el sol y de ahí inventarlo. No, simplemente dijo sea la luz, right? Pero dice que en el séptimo día descansó. No quiere decir que descansó como uno cuando trabaja y se cansa, ahora sí voy a descansar. No, simplemente quiere decir que paró, right? Ya se terminó el trabajo, ya había terminado el trabajo y paró. Y un día de reposo representa un día de descanso o un día de cesación, o sea, donde cesas, donde paras de trabajar, es un día de santidad. Antes de COVID, empezando como en el 2018, su servidor predicaba domingos 3 servicios, miércoles un servicio, jueves otro servicio, sábado en la mañana servicio de oración, y de ahí sábado en la noche otro servicio. 7 diferentes servicios, 5 diferentes mensajes. Y de ahí durante el año escolar, miércoles en la mañana tenemos capillas, o compartía una enseñanza con los alumnos de su escuela, Pueblos Rural Christian School. Y de ahí el primer viernes de cada mes ministraban el culto de jóvenes, y de ahí fuera de eso, pues bodas y funerales y otras obligaciones, right? Y le platicaba a unos amigos míos pastores de Pasadena, les decía, voy 100 millas por hora y yo sé que no lo puedo sostener. Y al mismo tiempo apenas iba naciendo Rebecca Rose y me había lanzado para un puesto en la política aquí en Texas, y todo iba rápido. Cuando pasó COVID, yo le dije a varios pastores, les dije, Dios nos está forzando a un tiempo de reposo. Right? Porque vamos y a veces no entendemos de que esto es algo que es sumamente importante. Yo sé que tenemos obligaciones, yo sé que tienes biles, que tienes que pagar el pago de la casa, la renta, el pago del carro. Yo sé que tenemos todas estas obligaciones, pero al mismo tiempo déjame decirte que es sumamente importante a lo largo, right? Vas a ver la importancia de tomar un día de reposo. De ahí vemos que Jesús fue a la sinagoga, y la sinagoga para nosotros sería como ir a la iglesia.
Right? Si era importante para Jesús ir a la sinagoga, ¿cuánto más para nosotros los seguidores de Jesús? Right? Es en la iglesia donde uno se pasa tiempo con otros creyentes tratando con asuntos espirituales. Okay? Es aquí en la iglesia donde alabamos y adoramos. Es aquí en la iglesia donde oramos. Es aquí en la iglesia donde nos metemos en las escrituras para aprender. Es aquí en la iglesia donde practicamos a ofrendar, a alabar a Dios con nuestros recursos. Es aquí en la iglesia donde nos animamos los unos los otros, otros creyentes, donde vemos de que, hey, ¿sabes qué? I'm not in this alone, no estoy en esto solo. Hay otros hermanos, hay otras hermanas que también van siguiendo al Señor, están buscando del Señor. Es importante que vengamos a la iglesia. Y de la tercera cosa, vemos que Jesús enseñaba. ¿Y qué es lo que enseñaba? Enseñaba las escrituras. Es importante que nosotros pasemos tiempo en las escrituras. Right? It's important. Right? No podemos decir que somos seguidores de Jesús y no estar en las escrituras. No podemos decir que sirvemos al Dios único y vivo y no estar en las escrituras. Es por medio de las escrituras que conocemos a Dios. Dice Jesús mismo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no estamos en la palabra de Dios, no nos estamos alimentando. Right? No estamos creciendo. Vemos que antes de confrontar a este demonio, a este espíritu inmundo, vemos que Jesús ya tenía una práctica. Y podemos meter otras cosas, pero esto lo vemos en este primer versículo que acabamos de leer. Ahora vamos a leer el versículo 23. Dice verse 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. Y de ahí, ¿cómo le llama? El Santo de Dios. Noten en el versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Un hombre, right, que dio voces, versículo 24. Que decía, ¿qué tienes con? No dice conmigo, pero dice ¿con quién? Era un hombre. ¿Y qué dice el hombre? Con nosotros. Un hombre singular. Y de ahí dice, ¿qué tienes con nosotros? Plural, right? Estamos hoy el segundo día de julio, vamos cerrando el mes de junio. El mes de junio en el mundo celebraron el mes de orgullo, right? El orgullo de ser homosexual, el orgullo de estas cosas. El orgullo es lo opuesto de lo que Dios nos llama. Dios nos llama a nosotros ser humildes, right? Dios nos llama a nosotros a caminar en humildad. Y ellos celebran el orgullo, que es lo opuesto. Y hay un movimiento ahorita, especialmente entre los jóvenes, y las escuelas están animando este movimiento, y Hollywood está animando este movimiento, y el gobierno está animando este movimiento, donde hay niñas que se sienten como si son niños, y hay niños que dicen que se sienten como si son niñas. Entonces las niñas dicen, no me hables de ella, háblame de él, right? O sea, no digas ella, sino di él cuando te refieres a mí. Y los niños se sienten como niñas, y ellos dicen, no me digas él, dime de ella, right? Dime ella. O en inglés, la niña dice, llámame he or him. Yo me identifico como he or him. Y los niños dicen, yo me identifico como her or she, right? Y déjame decirte que vamos a ver más de esto. Vamos a ver niños y niñas pasar por esto, tener padres que oran por ellos, que tratan de aconsejarlos, iglesias tratar de ayudar en esto. Y vamos a ver que el gobierno va a venir en contra de estas familias, de esos padres que están en contra de esto. Todo eso es raro, pero más raro que eso es que ahora hay otros que dicen, no me hables de tú, right? Háblame de ellos. Right? En inglés,
They and them, right? They and them. En otras palabras, ellos no se sienten como una persona, se sienten como personas, right? Se sienten como personas. Hay un dicho en inglés, nothing's new under the sun. No hay nada nuevo bajo el sol, right? Vemos 2000 años atrás, right? Este hombre singular viene con Jesús y ¿qué es lo que le dice a Jesús? ¿Qué tienes? No dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tienes con nosotros? Right? O sea, singular, un nombre singular, haciéndose referencia como plural, right? Y so vemos que todo esto es un movimiento de espíritus inmundos, de demonios. Esa es la razón por qué vemos más abiertamente gente alabando, adorando a Satanás. Entonces, no me quiero meter mucho en eso, pero es simplemente una observación, abrir nuestros ojos a lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Noten, versículo 24, ¿qué tienes con nosotros, plural, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Right? Tres cosas. Primeramente, pregunta, ¿qué tienes con nosotros? Right? ¿Qué tienes con nosotros? En otras palabras, ellos reconocieron a Jesús, los demonios reconocieron a Jesús y dijeron, hey, wait a minute. Como que si tú debes de estar allá y nosotros acá. Right? Eso es lo que la palabra santo quiere decir. Cuando hablamos de que Dios es santo, que en el cielo se le alaba diciendo tú eres santo, santo, santo. Cuando se habla del santo de Dios, santo es separado, right? Y los demonios entendieron eso inmediatamente de que, hey, como qué es lo que tú estás haciendo, aquí nosotros estamos trabajando, aquí nosotros estamos dominando, qué es lo que tú tienes que ver con eso. Y hay una separación, there's a separation entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y como miembro, parte del reino de Dios, debe de haber una separación en nuestras vidas y en el mundo, en nuestras vidas y en las cosas diabólicas, en nuestras vidas y en las cosas que son opuestos a servir a Dios, right? La segunda observación en este versículo es que le preguntan, ¿has venido para destruirnos? Satanás y los demonios saben que viene su día. Viene su día. Va a venir un día donde Satanás y sus demonios van a ser destruidos para siempre, right? Y esa destrucción va a venir a la mano de Jesús. Right? En otras palabras, Jesús es el que va a destruir a Satanás y a los demonios. Y ellos ven a Jesús e inmediatamente preguntan, like, wait, como ver el reloj y decir, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Vienes a destruirnos, no es la hora, it's not the time, no es el momento. En esos servicios he compartido de que la razón que muchos son atacados o atormentados de espíritus inmundos, de demonios, es porque ellos saben que van a ser destruidos, ellos quieren destruir lo que Dios ama. Right? Dios te ama a ti. Right? Dios ama a tu familia, Dios ama a tu matrimonio. Entonces ellos quieren destruir lo que Dios ama. Dios te ama tanto que envió su Hijo unigénito a salvarte. Right? Tú fuiste creado en la imagen de Dios. Tú fuiste creado por Cristo, para Cristo. Entonces Satanás, los demonios te odian a la humanidad, odian estas constantemente están atacando, constantemente están atormentando. Right? Es similar a los niños, como cuando hay un toddler, ¿verdad? Un niño de 2 o 3 años y tú lo regañas. Especialmente así 3, 4 años, tú lo regañas y luego denuncia a su hermano, right? Como tú lo regañas like, hey,
le llamas la atención y te dice, sí, pero es que aquel, right, nada que ver con lo que él acaba de hacer, right? Rebeca y Raquel lo hacen todo el tiempo. Como le llamo la atención a Rebeca y de repente me dice Rebeca, tú sabes que Raquel rayó el pared allá, y yo regañándoles porque agarraron la tableta y ella hablando, o regaño a Raquel y de repente dice Raquel, sister's being rude to me, right? Like ni andan jugando juntas, right? They're not even next to each other, pero es como si a mí me vas a regañar, a mí me vas a poner en time out, pues sabes que ella también va a ir a time out, right? Well, esa es la misma mentalidad de estos espíritus, de que ellos saben que van a ser destruidos, so ellos quieren destruirte a ti, right? Quieren venir en contra de ti. La tercera observación que vemos en este versículo es la última parte, dice, sé quién eres, right? Te reconocemos, dice, sé quién eres. Right? Y noten que regresa singular, right? Fue de plural, ¿qué tienes con nosotros? A singular, sé quién eres. No dice sabemos quién eres, right? Esto dice, noten la confusión en la identidad, pero dice sé quién eres, y de ahí cómo se refiere a Jesús, el santo de Dios, right? Santo de Dios. Y la palabra santo en el griego es agios. Y agios lleva la connotación de ser apartado, puro o consagrado a Dios, right? Significa un atributo divino de ser moral y espiritualmente puro, separado del pecado y dedicado a los propósitos de Dios. So, cuando ellos dicen, hey, tú eres el santo de Dios, muy diferente a un hombre, muy diferente a un ángel, ellos reconocieron a Jesús como alguien divino, ¿verdad? El Emmanuel, Dios con nosotros. Santo lleva la connotación de ser apartado, puro y consagrado a Dios. Significa un atributo divino de ser moral y espiritualmente puro, separado del pecado y dedicado a los propósitos de Dios. Right? Esto es importante, porque ellos reconocieron quién era Jesús, right? Reconocieron a Jesús. Y algo que es importante en la iglesia es que no solamente conocemos de Jesús, pero que conozcamos a Jesús, right? Que no solamente conozcamos de quién es Jesús, pero que lo conocemos a Él, to know Him. Y hay gente en la iglesia, no nomás la iglesia del pueblo, en la iglesia en general, que tienen años en la iglesia, saben palabras, saben cantos, saben los himnos, saben de Jesús, pero no conocen a Jesús, no han tenido un encuentro con Jesús. Uno de mis retas como pastor, como maestro, es de que cuando tú vienes a la iglesia del pueblo y tú sales de la iglesia del pueblo, que cada servicio tú tomes un paso más hacia Dios, que cada servicio tú tomes un paso más a acercarte a Dios, a salir diciendo conozco más a Dios, no solamente diciendo conozco más de Dios, pero conozco más a Dios, conozco más a Jesús. Yo a veces me río cuando alguien me dice, tú eres el hijo del pastor Roberto Rubén. Sí. Y me dice, yo soy, tu papá y yo somos buenos amigos por más de 40 años. Ay, son buenos amigos por más de 40 años y es la primera vez que te estoy conociendo. That's weird, right? Tu papá y yo somos buenos amigos por más de 20 años. Los últimos 20 años nunca le has mandado un regalo para sus cumpleaños y son buenos amigos. A mí yo puedo entender que lo conoces por más de 20 años, lo conoces por más, pero son buenos amigos. Mi papá nunca ha mencionado tu nombre en 40 años y son buenos amigos. That's weird. Platicaba en los servicios anteriores que aquí cerca había un Luby's por el Southmore. Muchos de ustedes se recuerdan de ese Luby's. Y mi papá y nosotros frecuentemente, a menudo comíamos en ese Luby's. Mi papá iba tanto a ese Luby's que cuando hacían su celebración de Navidad con los trabajadores, invitaban a mi papá también. True story. Tanto así iba al Luby's que a él también lo invitaban. Y en una ocasión estaba mi papá en Luby's y viene y nos dice en la casa, nos dice, no van a creer lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Dice, estaba allí en la fila en Luby's, empecé a hablar con una familia
Entonces él les preguntó a qué iglesia iban y ya le dijeron, ellos le preguntaron a él, ¿a qué iglesia vas? Y él les dice, oye, yo voy a una iglesia aquí cerca, es la iglesia del pueblo. Y en su cara le dijeron, oh, nosotros conocemos muy bien al pastor Roberto Rubén. Y eso dice mi papá, oh, ya, ahí lo conozco también. Right? So viene a la casa y nos platica y nosotros nos reímos y dice mi hermano, eso no pasó, no way. Unos meses después, mi hermano y mi papá están en el mismo Lubis. Mi papá empieza a hablar allí con una familia allí, les pregunta si van a una iglesia. Ellos le preguntan a él si él va a una iglesia y dice, sí, nosotros nos congregamos aquí, cerca de aquí, la iglesia del pueblo. Y allí delante de mi hermano le dice esta otra familia, oh, nosotros conocemos al pastor Roberto Rubén muy bien, right? Muy bien lo conocemos. Y mi hermano se quedó como Dice Jesús que va a venir un día donde unos le van a decir, echamos fuera demonios en tu nombre, oramos por los enfermos y sanaron en tu nombre. Y Jesús les va a decir, bástate de aquí, aléjate de aquí, porque nunca te he conocido. Nosotros debemos de tener temor a esas palabras. We should fear those words. Nosotros queremos que cuando nos vea el Señor, que nos diga, buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Hay que acercarnos más a Él, hay que aprender más de Él, pero hay que conocerlo más a Él día tras día, every day. Eso debe de ser nuestra meta. Porque déjame decirte, a conocer de Jesús, pues los demonios también, vemos aquí, reconocieron a Jesús. Los demonios reconocieron a Jesús. Dice Santiago capítulo 2 versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerte. Tú vas a saber que estás teniendo un encuentro con el Cristo resucitado cuando en tu vida no solamente hay fe, pero hay fe y obras. En otras palabras, el encuentro con Cristo Jesús empieza una transformación, empieza un cambio en nuestras vidas. Cambia y transforma nuestra mente, cambia y transforma nuestro corazón, cambia y transforma nuestro carácter, cambia y transforma nuestra alma, cambia y transforma nuestro espíritu, cambia y transforma la persona que somos. La gente debe de decir, desde que tú empiezas a ir a la iglesia tú eres diferente. ¿Por qué? Porque te estás pasando tiempo con Cristo Jesús. Hay una porción en Hechos que me encanta porque habla de los discípulos de Jesús y dice que la gente dice, y sabían que habían andado con Jesús. Los miraban y dicen, esos han andado con Jesús. O que pueda decir eso de nosotros, que puedan decir eso de nosotros. Ese ha andado con Jesús, ella ha andado con Jesús. Eso debe de ser nuestra meta más grande en esta vida, de que podamos caminar con el Señor, que podemos caminar con Cristo Jesús. Regresamos a Marcos 1 versículo 25. Mark 1 verse 25 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hay personas que están poseídas, como este hombre. Hay otros atormentados. Y hay otros que son atacados. Vemos a este hombre, estaba poseído. El demonio estaba en él, los demonios estaban en él. Me recuerdo años atrás, estaba estudiando para mi maestría en psicología. Y estábamos en una clase donde nos enseñan los diferentes diagnósticos, problemas que gente tiene mentales. Y hay uno en inglés que se llama dissociative behavior, era más antes conocido como multiple personalities, personalidades múltiples.
Y el profesor nos enseñó un video de un hombre, era como en los 70s, en lo que muchos conoceríamos como un manicomio, y lo tenían amarrado. Y llega el doctor con él, el psiquiatra, y le dice, ¿qué tienes? Vamos, no me recuerdo el nombre, vamos a ponerle Juan. No, espero que no haya un Juan presente aquí. No, somos pro mexicanos, casi todos se llaman Juan. I'm just kidding right now. Eso le pregunta, le dice, ¿qué tienes, Juan? Y le responde y le dice, no somos Juan. Right? Somos, y menciona un nombre y dice, somos demonios. Y el doctor le dice, no, tú eres Juan. Y escribe sus notas y se va. Y yo lo estoy viendo como, el demonio te está hablando, right? Y ni se oía como una voz normal. Era algo bien, hay gente que son poseídos. Hay gente que son atormentados y es un ataque sumamente fuerte y es un ataque, día tras día. Años atrás, he platicado esto en muchas ocasiones. Vino una familia y pidieron que yo orara por su hijo porque su hijo estaba siendo atormentado por un demonio. En las noches los demonios lo agarraban, les tiraban sus pies, lo rasguñaban. Y Dios libró, gracias a Dios, la honra a Dios, Dios libró a este joven. Hay gente que son atormentados y de ahí todos nosotros como seguidores de Jesús somos atacados por espíritus inmundos, porque el diablo ataca lo que Dios ama. El diablo quiere destruir lo que Dios ama. Por eso dice que el diablo dice Jesús, es como un ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Viene a robar, a matar y a destruir. Eso es lo que viene el ladrón para hacer en tu vida. Gloria a Dios que vino Jesús para darte vida y vida en abundancia. Jesus came that you would have life and life more abundantly. Pero tenemos que entender que los demonios están operando. Y en una ocasión dijo Jesús que el demonio sale y la persona pone su casa en orden y el demonio va y después de no encontrar dónde puede tener aposento, regresa con 7 peores. Right? Y eso vemos que el ataque es continuo en nuestras vidas. Personas que son poseídas, personas que son atormentados, y hay personas que son atacadas. Pero te recuerdo que Cristo todavía tiene poder. Todavía hay poder y autoridad en el nombre de Cristo. Cristo todavía está sentado sobre el trono. Jesus is still on the throne. Su misión todavía se está cumpliendo. Su reino sigue vigente y Él sigue reinando como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer Jesús tuvo autoridad y poder para librar a este hombre y echar fuera a estos demonios. Déjame decirte que hoy Él sigue teniendo poder y autoridad para librarnos de todo ataque, para echar fuera demonios y mandarlos a esos lugares vacíos y secos que ha preparado, y mañana continuará su dominio, su poder y su autoridad. En el poco tiempo que me queda, quiero compartir con ustedes qué es lo que tú puedes hacer, porque unas semanas atrás pregunté, en la mayoría de los servicios, pregunté cuántos presentes en el último mes habían sido atacados espiritualmente. Y en cada servicio que hice esa pregunta, la mayoría de la gente levantaban la mano. Right? En el siguiente servicio, en el de inglés, hay un musulmán que viene a ese servicio, se llama Adrián. Oren, alguien ayúdame a orar por Adrián, por su salvación. Él viene porque viene su esposa y él la acompaña. Y cuando yo pregunté cuántos han sido atacados espiritualmente, hasta Adrián
levantó su mano, reconociendo que hay movimientos en el mundo espiritual, y a veces estos movimientos en el mundo espiritual se manifiestan en el mundo físico, como lo que vemos con este hombre, con lo que sucedía con esta familia, con quien oré por ellos. So, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Porque muchos aquí, ya sea presente o miembros de tu casa, quizás hay alguien que es poseído por un demonio. Unos presentes o quizás en tu casa personas que son atormentados. Right? Y hay quizás unos presentes, todos presentes, me imagino la mayoría presentes, y en su casa hay ataques. Right? So what can you do? Lo primero que yo te aconsejo es sigue viniendo a la iglesia. Right? Sigue viniendo a la iglesia. Es aquí en la iglesia donde alabas y adoras al Cristo resucitado. Es aquí en la iglesia donde aprendes más de Él y hay oportunidad de acercarte más a Él. Es aquí en la iglesia donde aprendes a darle ofrenda, a ofrecer recursos a Él y honrarlo de esa manera. Es aquí en la iglesia donde nos animamos con ver otros creyentes que están en la lucha, que están en la batalla, para nosotros poder continuar. Sigue viniendo a la iglesia. Cuando vino esa familia, que yo había orado por ese joven, yo no me recuerdo orar por él, nomás que un día llegaron a la radio y toca que yo andaba en mi oficina y ellos me platicaron que el joven había sido atormentado y que yo había orado y quedó libre. Y de ahí dicen, todo está bien, pero ahora el problema es, y esto era como unos años después, dice, ahora el problema es mi esposa. Ahora la señora de la casa estaba siendo atormentado por un espíritu. Y mi primera pregunta es, ¿dónde han estado? Porque una cosa sí es que en la iglesia no habían estado. ¿Dónde han estado? Porque en la iglesia no habían estado. Muchos ven a Dios como si fuera el drive-thru de McDonald's. You know? Vas allí, ordenas tu hamburguesa, vas y pagas, agarras tu hamburguesa y te vas feliz, y hasta que la otra vez que se te antoja McDonald's, vas a regresar a McDonald's. Y muchos así ven a Dios. Tienes un problema, tienes algo, vienes, buscas a Dios, Dios hace el milagro o te da las fuerzas para pasar por esa tempestad y ya te olvidas de Él hasta que otra vez se te aprieta el tennis shoe. Hasta que otra vez andas en un apuro, pues hay que buscar a Dios. Mi primera pregunta es, ¿dónde han estado? Porque una cosa es que no habían estado en la iglesia. Te animo, ven a la iglesia. En estos días más y más, y especialmente en nuestra sociedad, vamos a ver más y más movimientos y ataques, más y más manifestaciones diabólicas. Right? Y lo estamos viendo con lo que mencioné de estas personas que ya ni se creen individuales, se creen plurales. Right? La segunda cosa que te aconsejaría es desecha todos los ídolos que tienes. Tú tienes un virgen, tú tienes un santo, tú tienes una tarjetita, tú tienes un piecito de conejo, right? para la buena suerte. Tú tienes un Buda. Right? Tíralo a la basura. Get rid of those things. Mi mamá está aquí de testiga. Años atrás, antes de llegar aquí a este santuario, estábamos en el Maine. Y mi papá estaba predicando y simplemente se levantó una joven diciendo, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Y vino y de su purse empezó a sacar así como pequeños ídolos. Y de repente la gente empezaron a venir hacia frente y habían muchos little Buddhas. Muchos Budas plásticos y la gente trayendo tarjetas de como esta virgen me guarda y oraciones y esas cosas. Desecha todos esos tipos de cosas. Right? Get rid of all of those things. Right? Yo a esta familia, cuando vinieron la segunda vez, yo ni los conocía. Es más, si los veo en el día de hoy, no me recuerdo el rostro de ellos. Pero en la plática de repente les dije, ¿verdad que tienen un ídolo en la casa? Y ellos me dijeron, no, pastor, nosotros no creemos en ídolos. No, ustedes sí tienen un ídolo en la casa. Y ellos empezaron a insistir que no tenían, y yo empecé a insistir que sí tenían. Right? Y andábamos allí, y yo que sí, y ellos que no, y yo ni los conozco, yo ni sé si vivían en casa, apartamento, trailer, I don't know nothing. Yo nomás sabía que ellos tenían un ídolo. De repente se para el hombre y dice, ¿sabes qué? Si tenemos un ídolo. Y ve a su esposa y me dice, tenemos una virgen ahí arrumbada en el closet. I'm like,
Una puerta que ellos tenían abierto, que ni cuenta ellos se daban o ya ni caso le ponían. Right? Desecha todo ídolos y manténgase alejado de las drogas, la embriaguez y la brujería. Right? Dice la palabra de Dios que Dios no te ha dado el espíritu de temor, sino el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Right? Cuando tú tomas drogas o te emborrachas, eso es lo opuesto de lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado dominio propio, y hacer drogas y emborracharte es lo opuesto de eso. Es más, hacer drogas y emborracharte es parte de brujería. No vayas con el curandero que te, pues, no encuentro trabajo, pues que me den una barrida. No te metes en esas cosas. No, pues dijeron que aquellos que ocuparon a una bruja de $200 a ponerme una maldición, pues yo voy con una de $500, right? Like, what's wrong with you? Right? No, right? Que te leen la mano y esas cosas. Un joke en inglés, dice mi amigo que le dijo a una mujer, do you want your palm red? And he's like, no, I like it the color it is. Thank you very much, right? Like that, No se traduce, right? I just can't translate that one. But anyways, que te leen las tarjetas de tarot. El Ouija board, que hay jóvenes, el Ouija board lo venden con los juguetes. Tú vas a donde venden los juguetes o los juegos para los niños, para los jóvenes, y allí venden el Ouija board. Y pues, pues es un juguete. No, estás abriendo el mundo, la puerta a demonios, a ataques espirituales. Right? Mucha brujería, en brujería está involucrado drogas y alcohol, y por eso debemos de tener mucho cuidado con estas cosas. Hoy en día muy popular es la marihuana y hay una droga en inglés que le llaman LSD, y son drogas que están ganando más y más popularidad. Estás abriendo tu mente a drogas. Es más, la palabra en el griego para brujería, en inglés sorcery, la palabra para brujería y sorcery es el mismo base de donde agarramos la palabra farmacia. Right? Porque las drogas y el embriaguez están bien conectados a la brujería. Debemos de tener mucho cuidado con eso. El cuarto consejo que te daría es pasa tiempo en la oración y en las escrituras. Right? Si hay alguien poseído en tu casa y tú no estás en la oración y en las escrituras, man, I don't know what to tell you, but you're in danger. Estás en peligro. Si tú sientes que quizás tú eres poseído, o tú sientes que quizás tú estás siendo atormentado, right? O hay mucho ataque del enemigo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, métete en la oración, métete en las escrituras. Te invitamos cada sábado a las 8 de la mañana. Aquí en el santuario tenemos una hora de oración. Ven y pasa tiempo con nosotros, aprendiendo de la oración y practicando la oración. Pero tú no debes de depender del pastor, que el pastor ore por mí. No, tú ore por mí. Si tú me dices, pastor, ven a mi casa a orar por un demonio, ¿sabes qué te voy a decir? Honestamente, ¿sabes qué es lo que te voy a decir? Te voy a decir no voy a ir. Si tú me dices, ven y ore por mi casa nueva, bendígalo, y bueno, pues quizás voy a eso. Pero yo no voy a ir a orar por un demonio. Right? ¿Por qué? Porque yo sé que es muy probable que tú ni has orado. Right? Lo importante es que tú aprendes a orar, que tú aprendes a ejercer tu fe. Lo importante es que tú aprendes que si Cristo está en ti, tú también tienes el mismo poder y autoridad que yo tengo, porque es el mismo Cristo, because it's the same Jesus. Pásate tiempo en la oración, pásate tiempo en las escrituras, abre tu Biblia, open your Bible. Si tú crees que hey, en esta casa hay algo mal, ponte a leer la Biblia en voz alta. Ponte a leer las escrituras en voz alta y búscate unas promesas en los salmos, lee los salmos, pero empieza a leerlo en voz alto. Right? Empieza a leer las escrituras en voz alta, empieza a memorizarte versículos, empieza a meditar en las escrituras. Right? Y de ahí la quinta, la última, para que le tomen foto a las notas, right? Es
aprende a obedecer las escrituras. No es suficiente a leer, no es suficiente a escuchar, tienes que ponerlo en práctica, tienes que obedecerla. Mira, la bendición está en la obediencia, right? La bendición está en la obediencia. Yo amo a mis hijas, pero como que si las amo un poquito más cuando me obedecen. Right? No, I'm just kidding. Right? Hay más gracia, hay más favor cuando obedecen. Y la bendición está en la obediencia. Dios te ama, Dios ha enviado su Hijo para rescatarte, pero cuando nosotros como sus hijos somos obedientes, hay más gracia, hay más favor. Right? La bendición está en la obediencia. Pídele a Dios, Dios, abre mis ojos, abre mis oídos, deme revelación, muéstrame qué es lo que tiene que cambiar en mi vida, qué es lo que tengo que dejar y qué es lo que tengo que hacer. Right? Y deja que las escrituras sean luz y lámpara a tus pies y a tu camino, right? Que te muestren el camino del Señor y acércate más y más a Dios. Y pon estos 5 prácticas en tu vida, right? Vamos a cerrar nuestras Biblias, vamos a inclinar nuestro rostro y empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy. Dile gracias, Señor, que llegué a esta casa de oración. Gracias que hoy llegué a la iglesia. Así como Jesús iba a la sinagoga y los discípulos después iban al templo, gracias que hoy yo llegué a tu casa de oración. Si tu familia está aquí contigo, dele gracias que tu familia está aquí. Es una bendición que nuestras familias estén aquí con nosotros. Gracias, Señor, que mi mamá está aquí presente en este servicio, que mi papá estuvo a las 8 de la mañana. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Dele gracias porque Él está aquí con nosotros. Dile gracias porque yo sé que tú estás aquí, habitando en las alabanzas de tu pueblo. Gracias que yo sé que tú estás aquí con nosotros, moviéndote entre nosotros, siempre fiel a tu pueblo. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien así con los ojos cerrados, tu cabeza inclinado? ¿Habrá alguien que en tu casa hay un miembro de la familia que tú crees que es poseído? ¿O hay un miembro en tu casa que tú crees que está siendo atormentado por un espíritu? ¿Habrá alguien? Puedes levantar tu mano y de ahí lo puedes bajar. You can raise your hand and you can lower it down. Hoy es una mañana de milagros, right? Hoy es una mañana de liberación. Empieza a darle gracias a Dios. Dile, Dios Padre, yo te doy gracias, 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 gracias. Dele gracias porque en Cristo Jesús hay poder y autoridad. Y Dios Padre, yo creo que en Cristo Jesús hay poder y hay autoridad. En el nombre de Cristo Jesús hay poder y hay autoridad. Oren conmigo, repite esta oración de Dios Padre, te doy gracias que en Cristo Jesús hay poder y autoridad. Y si hay uno poseído en mi casa, o otro que está siendo atormentado o atacado por un espíritu inmundo, con el poder y autoridad que tú me das en Cristo Jesús, ato y reprendo todo espíritu inmundo, todo demonio, y en el nombre de Cristo Jesús lo mandamos a esos lugares vacíos y secos que has preparado. Y yo proclamo que el nombre de Cristo Jesús de hoy y adelante va a ser honrado y glorificado en mi vida y en mi casa. Glorifícate en mi hogar, glorifícate en mi vida. Esto todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús, lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La Iglesia del Pueblo, adoración, esperanza y salvación.